Bienvenidos a la continuación del curso de la Fundación de Inmunodeficiencia sobre la enfermedad de inmunodeficiencia primaria y tratamiento con inmunoglobulina. Esta última sección se centrará en el tratamiento con inmunoglobulina subcutánea. Mi nombre es Beth Younger, enfermera en Johns Hopkins University, que se encuentra en Baltimore, Maryland. En la actualidad, tratamos a más de 250 pacientes que precisan de tratamiento con inmunoglobulina. La señora Epland ha hablado ya de la historia del tratamiento con inmunoglobulina subcutánea. El tratamiento subcutáneo comenzó en la década de los 50. Fue el primer método de administración del tratamiento con inmunoglobulina. En las décadas de los 60 y 70, la administración se llevó a cabo principalmente de forma intramuscular, lo que supuso diversos problemas para los pacientes, como mencionó la señora Epland con anterioridad. El tratamiento evolucionó a la administración intravenosa de inmunoglobulina, pero muchos pacientes tenían problemas con la inmunoglobulina intravenosa y la toleraban de forma deficiente, por lo que los médicos comenzaron la administración de pequeñas dosis de inmunoglobulina de forma subcutánea. Se trataba de un uso no indicado, pero muchos de los pacientes toleraban el tratamiento subcutáneo, mucho mejor que el tratamiento intravenoso. A principios del siglo XXI, se introdujo en los Estados Unidos el primer producto específicamente creado para tratamientos subcutáneos. Y este medio de administración se ha hecho muy popular y ha visto cómo ha aumentado el número de pacientes que usan este método para administrar su tratamiento con inmunoglobulina. Esta diapositiva analiza los hitos en la evolución del tratamiento de reemplazo. La inmunoglobulina subcutánea es muy parecida a la inmunoglobulina intravenosa. Se fabrica de la misma manera, siguiendo los mismos pasos para hacerlo un producto seguro y eficaz. La inmunoglobulina subcutánea funciona de la misma forma que la inmunoglobulina intravenosa, suministrando inmunoglobulinas de tipo G a un amplio abanico de patógenos, bacterianos, fúngicos y víricos. Trabaja para neutralizar dichos antígenos y aumenta además la opsonización. La inmunoglobulina subcutánea aumenta los niveles de inmunoglobulina de tipo G en suero. Es importante saber que los productos de inmunoglobulina se tratan principalmente de inmunoglobulina de tipo G y no se fabrican para sustituir a la inmunoglobulina de tipo M o A. Por tanto, un paciente con una deficiencia exclusiva de inmunoglobulina de tipo A no podría ser un candidato para el tratamiento de reemplazo con inmunoglobulina. En la actualidad, la FDA aprueba la inmunoglobulina subcutánea para el tratamiento exclusivo de enfermedades de inmunodeficiencia primaria. Se desconoce si dosis inferiores y más frecuentes de inmunoglobulina se usa para tratamientos subcutáneos serían efectivas en tratamientos de enfermedades autoinmunes. Se desconoce si posee un efecto inmunomodulador. Algunos médicos están usando inmunoglobulina subcutánea con estos fines. En la actualidad se trata de un uso no indicado que no ha sido aprobado por la FDA. Sin embargo, hay una investigación actualmente en proceso para determinar dichas indicaciones y uso. Existen diversos productos en el mercado aprobados para un uso subcutáneo. Estos productos se diferencian entre ellos de diversas formas, incluyendo su concentración, agentes estabilizadores, métodos de seguridad viral y la cantidad de sodio, así como la cantidad de inmunoglobulina de tipo A que contienen. Como con los otros productos intravenosos, ningún producto subcutáneo sirve para todo. Existen diferencias en los agentes estabilizadores, en la velocidad de infusión recomendada, volumen máximo de infusión por lugar de infusión, así como otros factores.
Entre estos factores necesita tener en cuenta a la hora de decidir si el uso apropiado es el intravenoso o el subcutáneo, la respuesta clínica individual, la tolerabilidad y la adherencia del paciente. Lo importante es que ambos productos son igual de eficaces. Ambos proporcionan el reemplazo de inmunoglobulina que precisan pacientes con deficiencias de anticuerpos. Las consideraciones importantes son para los pacientes. ¿Tiene alguna preferencia por el tratamiento intravenoso o subcutáneo? Existe el problema de la calidad de vida. En Estados Unidos, el reembolso podría llegar a ser un problema. Los seguros médicos de todo el mundo no son lo mismo, y la inmunoglobulina no la cubren de la misma forma todas las pólizas en los Estados Unidos. Existen a su vez otros factores que la persona que lo prescriba debe tener en cuenta con cada paciente de forma individual. Con el tratamiento subcutáneo hay un factor que es el compromiso. Al paciente no lo supervisará un profesional. Con ello quiero decir que no habrá una enfermera que le coloque una vía endovenosa y suministre la droga. Los pacientes deberán iniciar el tratamiento en casa por sí mismos. Deberán estar comprometidos con este tratamiento y cumplir con el mismo. No tiene sentido recetar el tratamiento si el paciente no va a infundirse habitualmente sin supervisión clínica o si el paciente cuenta con una limitación física que pudiera afectar a su capacidad de autoadministración y no cuenta con un cuidador o cuidadora que pudiera asistirle. Es posible que la persona que tenga que prescribir el tratamiento desee ver al paciente en cuestión con frecuencia para su evaluación y, por tanto, dependa de las visitas mensuales al lugar de infusión. Es posible que los pacientes tengan problemas de acceso intravenoso. Algunos pacientes, como describió la señora Epland, tienen efectos adversos significativos. También pueden existir riesgos en pacientes con comorbilidades. Todos estos factores deberían tenerse en cuenta a la hora de decidir si la mejor opción es el tratamiento intravenoso o el subcutáneo. Como se ha argumentado, la mayoría de los productos, ya sean intravenosos o subcutáneos, proporcionarán el reemplazo con inmunoglobulina que necesitan los pacientes. Son igual de eficaces. Esta diapositiva muestra la eficacia comparable entre inmunoglobulina subcutánea e intravenosa. El factor clave y la diapositiva más importante de toda la presentación tiene en cuenta los niveles de inmunoglobulina en suero. Una dosis mensual intravenosa proporciona una alta dosis de inmunoglobulina directamente en el sistema circulatorio. Así que, el día que se administra la inmunoglobulina intravenosa, hay un pico alto de inmunoglobulinas en el plasma. La vida media de la inmunoglobulina es de aproximadamente 21 días, por lo que durante las 3 próximas semanas los niveles caerán de forma significativa, como muestra la línea verde en esta diapositiva, antes de alcanzar un nivel de concentración mínima. Algunos pacientes son muy sensibles a este nivel de concentración mínima y si mantienen un diario de su enfermedad y de sus síntomas, descubrirán que 3 semanas después de la administración de la dosis intravenosa han tenido congestión nasal, fiebre y se han sentido fatigados. Este es el momento de recibir otra dosis de inmunoglobulina. Con la inmunoglobulina subcutánea, como muestra la línea roja, una vez que se alcanza el estado estacionario, el nivel de inmunoglobulina tipo G en suero apenas cambia. Los pacientes se suelen beneficiar de este nivel consistente de inmunoglobulina y no sufren los problemas por episodios de infecciones, fatigas y otros síntomas que podrían darse con inmunoglobulina intravenosa. El medio de administración podría ser algo muy importante a tener en cuenta para aquellas personas con episodios frecuentes de infección o en pacientes que experimenten los síntomas mencionados anteriormente cuando se vaya acercando la finalización del ciclo de inmunoglobulina intravenosa.
Las consideraciones de las preferencias del paciente y de la calidad de vida son igual de importantes. Ha habido numerosos estudios y esta diapositiva muestra uno que informa de qué pacientes bajo el tratamiento subcutáneo creían haber mejorado su calidad de vida. Los pacientes con inmunodeficiencias primarias tienen una enfermedad crónica. Es posible que estos pacientes experimenten los efectos psicológicos de padecer una enfermedad crónica, se sientan impotentes y dependientes de otras personas. Proporcionarles a dichas personas la oportunidad de autoadministrarse su propio tratamiento y de controlar su tratamiento puede tener efectos positivos. Darle poder a pacientes con enfermedades crónicas es un gran paso en la dirección adecuada. Este es un papel importante que pueden jugar las enfermeras que cuidan de pacientes que sufren este tipo de enfermedades crónicas. El reembolso es otro problema, y aquí me refiero principalmente a la situación en los Estados Unidos. Todas las pólizas de seguros no son iguales, y por tanto, las tasas de reembolso cambian, especialmente porque el tratamiento con inmunoglobulina subcutánea es un tratamiento más reciente. El tratamiento con inmunoglobulina, sin importar la forma de administrarlo, es caro, con un coste anual estimado entre $75,000 y $100,000 norteamericanos. La mayoría de nosotros no podemos permitirnos dedicar tal cantidad a medicamentos, por lo que tenemos que mirar a las coberturas de los seguros, copagos y determinar los costes reales para el paciente. A primera vista, puede parecer que la inmunoglobulina subcutánea es más cara, pero cuando incluimos los costes de enfermería, los costes de infusión y las visitas a domicilio con administración por vía endovenosa, los costes del tratamiento con inmunoglobulina intravenosa son superiores a los tratamientos con inmunoglobulina subcutánea. Las coberturas de los seguros cambian para cada paciente y el paciente, por tanto, debe tomar parte en la decisión. Como persona recetadora, existen muchas consideraciones a tener en cuenta. Se debe tener en cuenta si el paciente va a cumplir con el tratamiento. Si el paciente presenta y confiesa que se les olvida tomar su medicación para la presión arterial a diario, se debe cuestionar si van a recordar que tienen que cumplir con su tratamiento subcutáneo cada semana. Este problema es algo más complejo que recordar que hay que tomarse cada mañana una pastilla para la presión arterial. Algunos pacientes necesitan ser vistos con más frecuencia en la clínica. Aquellos pacientes con otras comorbilidades que necesitan un control más frecuente se benefician de una visita mensual al centro de infusión. Es posible que la persona recetadora necesite verlos con mayor frecuencia y quiera que vengan mensualmente a por su dosis intravenosa. La administración de inmunoglobulina subcutánea precisa de manipulación y destreza. Aquellos pacientes con morbilidades, como por ejemplo artritis, podrían tener problemas con la autoadministración. Esto es algo a tener en cuenta a la hora de decidir entre un uso intravenoso y subcutáneo, si el paciente no cuenta con un cuidador que le pueda ayudar. Fisiológicamente hablando, la persona recetadora puede elegir la prescripción de uno frente a otro. Por ejemplo, en pacientes con bronquiectasia o enfermedad de pulmón crónica, podría ser beneficioso mantener los niveles de inmunoglobulina tipo G en suero más consistentes para evitar los picos y mínimos asociados a las infusiones intravenosas para controlar mejor la enfermedad de pulmón crónica. La persona recetadora necesita comprometerse a la hora de ayudar a los pacientes con la elección de tratamiento. Este no es un tipo de tratamiento donde se le enseña a los pacientes y se le envía a casa sin seguimiento alguno. Precisa de la resolución de problemas y de seguimiento a pacientes con problemas relacionados con los tratamientos. La persona recetadora necesita estar profundamente involucrada en este seguimiento y debe estar tan comprometida como el paciente. Los efectos adversos son elementos importantes a tener en cuenta a la hora de elegir un producto. La señora Epland describió con habilidad
Los problemas existentes con la inmunoglobulina intravenosa, ya sean dolores de cabeza, náusea, fatiga, dolores corporales o sensación de malestar. A pesar de la premedicación y de la postmedicación, existen algunos pacientes que no son capaces de tolerar la experiencia de la infusión. La inmunoglobulina subcutánea se administra en pequeñas dosis y se absorbe lentamente. Los pacientes que han sufrido efectos adversos con la inmunoglobulina intravenosa con frecuencia tienen menos efectos adversos con la inmunoglobulina subcutánea. Creemos que las dosis pequeñas y frecuentes de inmunoglobulina subcutánea que se absorben lentamente ayudan a aliviar o reducir los efectos adversos sistémicos como los dolores de cabeza y los escalofríos. En la práctica, algunos pacientes han tenido que premedicarse en gran medida con paracetamol, esteroides o medicamentos antimigraña para tratamientos con inmunoglobulina intravenosa. En nuestra clínica, hemos pasado a estos pacientes a un tratamiento subcutáneo y hemos descubierto que no necesitamos premedicarlos. Esto no significa que no haya reacciones con las infusiones subcutáneas. Sin embargo, la mayoría de las reacciones que aparecen con el tratamiento subcutáneo son reacciones locales en el lugar de infusión, que incluyen una o más de las siguientes: hinchazón, picor e inflamación en el lugar de infusión. Estas reacciones locales disminuyen a medida que se va absorbiendo la droga y con el tiempo, a medida que el paciente continúa con el tratamiento. Los efectos sistémicos son relativamente raros. ¿Qué es la inmunoglobulina subcutánea? Es inmunoglobulina que se administra en el tejido subcutáneo por medio de una bomba de infusión o de una bomba de infusión de jeringa. La dosis subcutánea semanal se corresponde por lo general con un cuarto de la dosis intravenosa mensual. Por lo general es autoadministrable o administrada por un familiar cuidador, no por una enfermera. El papel de la enfermera o del enfermero es muy importante. Tanto la persona recetadora como la enfermera o el enfermero tiene que pensar en los factores de los que hablamos antes. Elegir al paciente adecuado, asegurarse de que el paciente entiende su enfermedad y la importancia en general del tratamiento de reemplazo con inmunoglobulina. Cuando se realiza un diagnóstico de enfermedad de inmunodeficiencia primaria, los pacientes necesitan entender el diagnóstico y que, aunque es probable que no haya cura, desde luego se puede controlar. Los pacientes juegan un papel importante en el control de la enfermedad. El diseño del régimen es crítico. No es adecuado que la persona recetadora diga que el paciente necesita 4 gramos de tratamiento semanal de inmunoglobulina subcutánea. Es importante que la persona recetadora tenga en cuenta cómo se administran esos 4 gramos. La persona recetadora debería diseñar un régimen de infusión trabajando con el paciente. El paciente debe colaborar por completo a la hora de decidir cómo se realiza dicha infusión. En mi clínica hablamos de las habilidades necesarias para la autoadministración y luego volvemos al tema un poco más. La necesidad de controlar al paciente y de gestionar el tratamiento también es importante. ¿Quiénes son los mejores candidatos para recibir inmunoglobulina subcutánea? Se debería informar a todos los pacientes sobre las posibles opciones de tratamiento que existen en la actualidad. Casi cualquier paciente con una deficiencia de anticuerpos y/o hipoinmunoglobulinemia. Los candidatos adecuados son aquellos pacientes con historial de efectos adversos o intolerancia en tratamiento intravenoso, pacientes con problemas de acceso por vía venosa, que necesitan múltiples punciones cada mes para poder acceder a una vía para su tratamiento, y pacientes con un alto deseo de independencia de infusiones intravenosas, ya sean en hospital o en casa.
Aquellos pacientes que pueden tolerar las inmunoglobulinas intravenosas tienen el compromiso de dedicar un periodo de 3 a 4 horas una vez al mes. Es posible que esto no sea un problema para algunos pacientes, pero para aquellos que trabajan, esto podría obligar a utilizar horas de licencia remuneradas y en el caso de estudiantes, les obliga a faltar a clase. Faltar al colegio en primaria no es probablemente un problema, pero para un alumno de secundaria, faltar a mediodía de clases una vez al mes podría ser un problema. También se deben tener en cuenta las comorbilidades. Por ejemplo, en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o con una enteropatía perdedora de proteínas, una dosis pequeña y frecuente de inmunoglobulina podría proporcionar una mejor profilaxis que una dosis elevada que será eliminada con rapidez. Pero lo más importante es el deseo del paciente de controlar y gestionar su enfermedad. Es crucial tener en mente que el paciente es la persona que tiene la enfermedad y que cualquier sistema de tratamiento debe diseñarse teniendo al paciente en cuenta. Las recomendaciones de dosificación para el tratamiento subcutáneo se encuentran entre los 100-200 miligramos kilogramos a la semana. Las dosis no significa que una cantidad sirve para todo y necesita ser individualizada en base a los niveles que deben alcanzarse y, más importante aún, la respuesta clínica. Si un paciente bajo tratamiento subcutáneo continúa con sinusitis, bronquitis u otras infecciones, se debería considerar el aumento de la dosis. La respuesta clínica es tan importante como los valores de los laboratorios. Los niveles de inmunoglobulina de tipo G pueden medirse en cualquier momento, ya que no existen picos ni mínimos. Los niveles de inmunoglobulina pueden medirse antes de una dosis, tras una dosis, 3 días antes de una dosis, 3 días después de una dosis, sin que haya diferencia. Es todavía un tratamiento caro y, por tanto, la dosis debería ser diseñada para evitar malgastar la droga. Se puede redondear la dosificación hacia arriba o hacia abajo para evitar desechar producto dependiendo de cómo se envase el producto. Por ejemplo, si la dosis es de 1,5 gramos y los tamaños disponibles de los viales son de 1 o 2 gramos, entonces se puede alternar dosis semanales de 1 gramo y de 2 gramos, por lo que estará administrado el total de 3 gramos cada 2 semanas. El personal de enfermería juega un papel crucial en la formación referente a la inmunoglobulina subcutánea. El éxito de esta terapia depende por completo de lo bueno que sea la formación inicial, no solo sobre cómo administrar el tratamiento, sino de cuáles son las expectativas tras la formación. La enfermera o el enfermero debe educar sobre la enfermedad y la importancia del tratamiento. Los pacientes necesitan comprender que en la mayoría de los casos se trata de un diagnóstico de por vida. No se trata de un tratamiento por el que los pacientes, tan pronto como normalicen los niveles de inmunoglobulina tipo G, pueden detener el tratamiento y si vuelven a caer, pueden reiniciar dicho tratamiento. Es importante que el tratamiento sea continuado. El papel de la enfermera o del enfermero es no solo formar al paciente en autoadministración, sino también en cómo solucionar problemas y realizar ajustes. Y qué ajustes pueden hacer ellos mismos o cuáles necesita hacer la persona recetadora. El personal de enfermería también juega el papel de defender a sus pacientes y dotarles con el poder necesario para que tomen el control de su enfermedad y de su tratamiento. De esta forma es como se logrará el éxito. La enfermera o el enfermero necesitará enseñar al paciente unos puntos clave para que el paciente comprenda los beneficios del tratamiento. Necesitará explicar que el tratamiento es crítico y que es importante contar con una base inicial.
En relación a los niveles de inmunoglobulina tipo G estables, los pacientes deben comprender la importancia del cumplimiento de la administración para proporcionar niveles consistentes de inmunoglobulina tipo G y establecer un régimen de tratamiento consistente. Los pacientes deben comprender además lo que deben esperar del tratamiento, incluyendo cuánto durará una infusión, qué efectos secundarios podrían esperar del tratamiento y qué equipo necesitan. También deben esperar un periodo de ajuste para aclimatarse al nuevo tratamiento. Yo le digo a los pacientes que la primera vez que reciben inmunoglobulina subcutánea es siempre el peor y con cada infusión irá a mejor. Sin embargo, no deberían contar con expectativas no realistas la primera vez que reciban la terapia. Los pacientes necesitan instrucciones claras por escrito de su régimen de infusiones, así como de la descarga. Volviendo al escenario de la señora Epland, existe una receta que funciona y es importante tenerla por escrito. Los pacientes también necesitan tener recursos ante problemas y preguntas de seguimiento. Es necesario que sepan a quién llamar, por qué motivos deben llamar y cuándo llamar, dependiendo del problema en cuestión. Debe informarse a los pacientes apropiadamente de lo que deben esperar, como cuánto tardará la infusión, qué esperar en lo referente a reacciones locales y cómo gestionarlas. Una formación eficiente de paciente conlleva el uso de herramientas de aprendizaje apropiadas. Este tiene que individualizarse también, ya que todo el mundo no aprende de la misma forma. Algunos pacientes aprenden de una forma muy visual, otros son aprendices prácticos, a algunos pacientes les gusta escuchar y luego ponerlo en práctica. Yo suelo enseñar haciendo que los pacientes vean y escuchen y luego proporciono instrucciones por escrito para que las tengan como referencia. Esto funciona bien para la mayoría de las personas, aunque otros necesitan instrucciones en mano mientras aprenden. La evaluación de las competencias de los pacientes es importante. Los pacientes deben volver y demostrar que han sido enseñados de forma efectiva. Los pacientes necesitan conectar, involucrarse y por ello una asistencia continua tras la formación es de vital importancia. Las decisiones que involucran al paciente, al formador y a la persona recetadora incluyen el número de puntos que van a usarse y el volumen por punto. En niños normalmente no se tiene en cuenta, pero en adultos que necesitan 10 gramos de inmunoglobulina subcutánea a la semana, conlleva la infusión subcutánea de 50 mililitros de 20% de producto o 100 mililitros de 10% de producto, que no puede administrarse todo en un único punto. El tiempo deseado de infusión también es importante, ya que los pacientes necesitan determinar la duración de sus infusiones. Si prefieren una infusión más rápida, entonces será necesario dividir su infusión a 2 veces por semana o aumentar el número de puntos de infusión. La longitud de la aguja es también un factor crítico para que este tratamiento tenga éxito y es otro factor a tener en cuenta por la enfermera, ya que podría afectar la reacción local del punto de infusión. Todas estas decisiones deben tomarse en colaboración con el paciente. Si se receta un régimen demasiado difícil de seguir, el paciente no lo va a cumplir. Existe un conjunto de destrezas que deben enseñarse para la autoadministración. Los pacientes deben conocer el equipo y cómo utilizarlo. Es necesario que comprendan la técnica aséptica y el control de infección. No es esencial que sea un procedimiento estéril, pero sí es necesario que sea un procedimiento limpio. Si está preparando su infusión en la cocina, no debería hacerlo sobre la misma superficie sobre la que ha estado preparando comida. Se recomienda elegir y usar una zona limpia para la preparación. Además, es necesario usar una técnica aséptica para preparar el equipo. La preparación de la bomba, el cebado del juego de infusión, la elección del punto y la inserción de la aguja
son procedimientos que el paciente debe llevar a cabo con destreza. La enfermera o el enfermero debe explicar los beneficios del tratamiento, los efectos secundarios que se podrían dar y cómo gestionarlos. Es necesario que los pacientes lleven un diario donde anoten que han tomado su dosis, cómo la han administrado, dónde la han administrado y cualquier problema que haya surgido con la dosificación o con una infusión en particular. Esta diapositiva muestra un ejemplo de equipo subcutáneo. No es minucioso, pero proporciona una buena idea de los diversos tipos de bombas que hay en el mercado para administrar el tratamiento, como el tipo cinta de rodillo o de jeringa. Existen diferentes tipos de juegos de aguja individuales y múltiples, incluyendo juegos de hasta 6 agujas independientes que ayudan a administrar el tratamiento de forma simultánea a todos los puntos de entrada. También existen algunos dispositivos para la inserción de la aguja que podrían ser eficaces en niños. Yo converso con mis pacientes de pediatría desde muy pronto y les ayudo a comprender que esta terapia es parte de sus vidas. Aliente a los niños a jugar un papel activo en la administración del tratamiento lo antes posible, ya sea apagar o encender la bomba o presionar el botón en el dispositivo de inserción de aguja. La elección de un buen punto de infusión es importante. Por lo general, cualquier lugar donde el paciente pueda pellizcar unos 2 o 3 centímetros será un lugar probablemente bueno para administrar la droga. Para la mayoría de los pacientes, ese lugar se encuentra en el abdomen, donde podrán colocar la aguja de forma segura en el tejido subcutáneo. Los pacientes también pueden usar el lado superior externo de sus glúteos o las partes traseras de las partes superiores de sus brazos. Los pacientes descubrirán por sí mismos qué puntos le funciona mejor. Como con el tratamiento, un punto no vale para todos, de la misma manera que una sola forma de administrar la infusión no vale para todos. Lo que es importante recordar a la hora de utilizar múltiples puntos es que como mínimo deben estar a 5 centímetros de distancia. Una buena forma de medir el espacio es hacerlo por medio de la distancia que hay entre el pulgar y el índice. Al infundir en la grasa, la droga no se administra a un medio con flujo fluido, como si lo infundiera en una vena, sino más bien en una zona que tiene contrapresión. Las células de grasa subcutáneas deben apartarse para que la droga penetre en el cuerpo. Con las primeras infusiones habrá por lo general hinchazón con la posible formación de un pequeño bulto. Posteriormente, las células subcutáneas acomodarán la infusión de la droga y si utiliza la misma zona, se moverán con mayor facilidad con las subsiguientes infusiones. En vez del hinchazón hacia afuera, se obtiene una distribución más lateral de la droga. Por este motivo, muchos pacientes prefieren usar con regularidad la misma zona. Yo siempre tengo cuidado de advertir que no busquen el mismo orificio de la última semana. Es posible que les salgan pequeños bultos llamados perlas, que son áreas redondeadas de tejido que se endurecen, aunque con el tiempo se reabsorben. Los pacientes deben evitar estas perlas al insertar las agujas. La rotación de los puntos de infusión es una decisión que deben tomar los pacientes por sí mismos. La mayoría de los pacientes tienden a usar la misma zona y no cambian de puntos de infusión de semana a semana. Recuerde que se necesita infundir la droga de forma subcutánea. Todos los productos que en la actualidad están en el mercado irritan la dermis. Para algunos pacientes, el uso de técnicas ahuecadoras o de levantamiento funciona muy a la hora de insertar las agujas y éstas entran de forma segura en el tejido subcutáneo. De forma alternativa, la aplicación de un poco de tensión a la piel y estirar la piel antes de insertar la aguja puede funcionar mejor si hay bastante cantidad de tejido subcutáneo.
Sea cual fuese el método que se use, es necesario insertar la aguja bien dentro del tejido subcutáneo para que se administre la droga al tejido subcutáneo y no en el músculo o de forma superficial en la capa dérmica. La analogía que se le ofrece a los pacientes es la de un trozo de tarta con cobertura. Imagine que la cobertura es la dermis y que la tarta es el tejido subcutáneo. La aguja necesita estar de forma segura en la tarta y no en la cobertura. Los pacientes normalmente comprenden bien esta analogía. La aguja afecta de forma crítica la reacción en el punto de infusión. Una aguja demasiado corta podría hacer que la droga se infundiera en la capa intradérmica. De hecho, que podría causar mayor irritación y ser altamente incómodo. También podría haber fuga en el punto de infusión si la aguja es demasiado corta. Las longitudes de las agujas disponibles en la actualidad van desde 4 milímetros a 14 milímetros de longitud en los juegos subcutáneos diseñados para este tratamiento. Si se necesita una aguja más larga, se pueden usar mariposas que miden un poco más de 14 milímetros. Una aguja mariposa de calibre 23 o 25 puede usarse de forma efectiva para este tratamiento. El calibre de la aguja influirá en la velocidad de infusión. Con una aguja de calibre 27 podría tardar más que con una aguja de calibre 23 o 24. La elección del calibre de la aguja es importante cuando el paciente le dice que quieren que la infusión sea más lenta o más rápida. La elección de aguja debería basarse en las preferencias del paciente. También tenga en cuenta la cantidad de tejido subcutáneo. Este tratamiento a veces no funciona igual de bien en pacientes muy delgados o en pacientes con poca grasa corporal, como un corredor de maratón de 27 años. Se precisan múltiples puntos de infusión a pesar de que el paciente no tenga sobrepeso. Se utilizan múltiples puntos de infusión ya que hay pocas cantidades de tejido subcutáneo. Intentar administrar toda la dosis en uno o dos puntos podría ser altamente incómodo. La administración del tratamiento subcutáneo es un procedimiento muy básico. Como todos los procedimientos, necesita comenzar con una zona limpia y los pacientes deben lavarse las manos y preparar su droga en una superficie limpia. El segundo paso conlleva al examen del producto. Es necesario comprobar la fecha de caducidad, así como el producto. En ocasiones, la inmunoglobulina podría ser un poco turbia y tener a veces un color ligeramente amarillo. Si hay partículas flotando en el vial, no debe usarse. Si el producto ha estado congelado, entonces debe tirarse. Algunos productos subcutáneos se almacenan a temperatura ambiente y otros están refrigerados. Hemos descubierto que el tratamiento más efectivo es el que se administra cuando el producto se encuentra entre temperatura ambiente a unos 24 grados centígrados y temperatura corporal, aproximadamente unos 35 o 35,5 grados centígrados. Estos grados de diferencia podrían ser crucial para el éxito de la infusión y los pacientes pueden calentar la droga poniéndola junto a su cuerpo durante unos 10 a 15 minutos antes de ser administrada. En otras palabras, es otra decisión que deben tomar los pacientes por sí mismos, en base a su tolerancia personal. Nunca debe calentarse la droga de forma artificial. En un horno, microondas, fogones, agua caliente. Una vez que se haya comprobado la fecha de caducidad y el producto, podrá proceder a sacar la droga. Es posible que los pacientes tengan más problemas sacando la droga que insertando la aguja o administrándose el tratamiento. Es una cuestión de manipulación y destreza que precisa de un poco de práctica que se controlará con rapidez. Es necesario que los pacientes comprendan que el producto está en el vial al vacío y es necesario neutralizar dicho vacío para sacar el producto del vial.
Si se usa una aguja para sacar la droga, entonces es necesario introducir aire en el vial y luego es necesario tirar el émbolo de la jeringa. También se puede utilizar un MediSpike o jeringa de transferencia que tiene un filtro que permitirá la entrada de aire a medida que se extrae el producto. Cualquiera de los métodos es apropiado. Es necesario que vea qué equipo se le suministra al paciente y debe formarle según corresponda. El paso número 6 está relacionado con la elección del punto de infusión, del que ya hemos hablado. Antes de pasar al paso número 7, que muestra cómo insertar la aguja, necesitamos hablar del cebado del conducto. Recuerde que la droga irrita la dermis, por lo que para el tratamiento subcutáneo necesitamos utilizar una técnica de inserción seca. No queremos cebar con droga todo el recorrido a través del conducto hasta la aguja. Es importante dejar una pequeña cantidad de aire al final del conducto para evitar que quede inmunoglobulina tipo G en la parte exterior de la aguja. Por tanto, no se corre el riesgo de introducir droga en la dermis a medida que se inserta la aguja. Es necesario enseñar a los pacientes a cebar casi todo el conducto, pero sin llegar al final. Tras sacar la droga, la inserción de la aguja es el paso más complicado para los pacientes. A nadie le gusta pincharse a sí mismo. Sin embargo, la inserción de la aguja puede tratarse de un proceso muy sencillo. Para la mayoría de las personas, ayuda a contar hasta 3 antes de insertar la aguja o respirar con profundidad y luego insertar. Por lo general, se usa un ángulo de inserción de 90 grados y la aguja entra del tirón y se sujeta con cinta adhesiva. Una vez que la aguja esté dentro, es importante comprobar que está en un vaso sanguíneo. Esta droga necesita ser administrada de forma subcutánea y no intravenosa. Es necesario tirar hacia atrás del émbolo de la jeringa para asegurar que no se extrae sangre. No hay vasos sanguíneos importantes en el tejido subcutáneo, solo capilares pequeños, vénulas pequeñas y arteriolas pequeñas, y por lo tanto es difícil pinchar en un vaso. Es posible hacer una pequeña incisión en un vaso mientras la aguja pasa, que podría ocasionar algo de sangrado, pero el hecho de que haya sangre no significa necesariamente que se haya pinchado en un vaso sanguíneo. Ya se ha insertado la aguja y se ha asegurado con cinta adhesiva. Se ha cargado la jeringa en una bomba como se muestra en el paso 10. Se ha encendido la bomba y ha comenzado la infusión. La duración de la infusión dependerá de la velocidad de bombeo, el tamaño del conducto, el tamaño de la aguja, la viscosidad del fluido, la temperatura del fluido y la contrapresión en el punto de infusión. La retirada de la aguja o la finalización de la infusión es un proceso muy sencillo. Los pacientes pueden aclarar el conducto con un poco de aire hasta que sientan un chasquido en la piel. Esto no solo aclara el conducto de la droga, sino que también pone una pequeña burbuja al final de la aguja, una pequeña esclusa que evita que salga droga del punto de infusión. El último paso es registrar el número de lote de la droga administrada, el punto de infusión usado, la duración de la infusión y si hubo o no una reacción inmediata en el punto de infusión. Será necesario hacer frente a los problemas posteriores a la infusión. Es posible que haya reacciones en el punto de infusión. La buena noticia es que estas reacciones tienden a ser peores con las primeras infusiones y disminuyen de forma dramática con el tiempo. Por sentido común, tiene sentido. Cuando se administra esta infusión por primera vez, el cuerpo del paciente desencadena una cascada inflamatoria completa que tiene como resultado un hinchazón y un posible enrojecimiento de la zona. Con posteriores infusiones, el cuerpo reconoce la droga, se da cuenta de que no es una sustancia extraña y se desencadena la cascada.
Con las infusiones posteriores, las reacciones locales en el punto de infusión mejoran hasta el punto de que aquellos pacientes que han estado infundiéndose este tratamiento durante un tiempo no tendrán reacciones o si la tienen, serán muy leves. Los ajustes importantes que la enfermera debe tener en cuenta con los pacientes son la longitud de la aguja, la ubicación de los puntos de infusión, la velocidad de infusión y el volumen para cada punto, las velocidades de infusión y los volúmenes por punto que se encuentran en la información prescrita, pero que es algo que puede modificarse en función de los deseos de los pacientes en colaboración con la persona que prescribe y la enfermera o enfermero formador. Es importante gestionar las preocupaciones de los pacientes y ayudarles a superar dificultades y problemas. El éxito del tratamiento subcutáneo depende realmente de la percepción del paciente sobre cómo les funciona, cómo se adapta a su estilo de vida y la resolución de los problemas que puedan aparecer. Este gráfico muestra que las reacciones locales disminuyen definitivamente con el tiempo. Cuanto más se infunda, más reconoce el cuerpo la droga y menos reacciones locales en el punto de infusión mostrará el cuerpo. Las reacciones más comunes en el punto de inyección incluyen enrojecimiento, hinchazón y un poco de incomodidad. He formado a casi 200 pacientes a administrarse el tratamiento subcutáneo y nadie me ha dicho nunca que la terapia sea dolorosa. La gente me ha dicho que siente algo muy peculiar, pero nadie me ha dicho nunca que sea bastante dolorosa. Puede que aparezca un sarpullido o pérdida de color local. Durante la infusión o después de esta, pueden aparecer picores. Por lógica, cuando se estira la piel, por supuesto, va a picar un poco. Esta diapositiva muestra un ejemplo de algunas reacciones leves en el punto de inyección. 15 minutos antes de la finalización de la infusión, cuando se ha infundido casi toda la droga, hay un bulto que es una acumulación de droga. El bulto aumenta ligeramente de tamaño al final de la infusión, pero disminuye de forma dramática con el tiempo hasta que desaparezca el bulto y la hinchazón. Para la mayoría de mis pacientes, la hinchazón dura unas horas y cuando se levantan por la mañana ya no queda hinchazón. Este es un ejemplo de reacciones más severas que muestran pérdida de color e hinchazón. También se consideran reacciones locales leves, pero de mayor grado que las mostradas en la diapositiva anterior. Estos son algunos ejemplos más de reacciones. Esta imagen es de un niño con 3 puntos de infusión separados en el abdomen que aparecen hinchados y enrojecidos. Las reacciones sistémicas a la inmunoglobulina subcutánea son extrañas. Incluso aquellos pacientes que precisan de premedicación para tratamientos con inmunoglobulina intravenosa, por lo general no la necesitan con inmunoglobulina subcutánea, ya que se administra una pequeña dosis en el tejido subcutáneo que se absorbe muy lentamente. No existen picos altos de inmunoglobulina y por ello disminuyen los eventos adversos asociados con dichos picos. No se recomienda en absoluto un pretratamiento rutinario. Hemos demostrado que pueden aparecer reacciones locales que varían en gravedad. La buena noticia es que las reacciones locales tienden a disminuir con el tiempo a medida que el cuerpo y las células subcutáneas se acostumbran a la inmunoglobulina. El tratamiento de las reacciones locales es intuitivo. Si algo sube de temperatura y está hinchado, entonces se pueden aplicar compresas frías o calientes como medida de confort. Si duele o es incómodo, se debe tomar paracetamol o ibuprofeno para aliviar el problema.
Algunos pacientes se quejan de que tras su infusión subcutánea les pica la piel. Se supone que el picor es el resultado del estiramiento de las células de la piel. La difenhidramina sistémica u otros antihistamínicos no alivian el picor. La mejor opción es el tratamiento tópico con hidrocortisona o incluso con la aplicación de frío. Es un factor crítico asegurarse de que los pacientes han sido educados acerca de la enfermedad, que comprenden su tratamiento y el motivo del mismo. Esto es algo que no se puede enseñar solo una vez. Debe reforzarse para ayudar a los pacientes a que lo comprendan. Para evaluar su comprensión, se le puede pedir que nos cuenten lo que saben. La enseñanza de las destrezas necesarias también es importante. No puede recetar el tratamiento sin mostrar a los pacientes cómo hacerlo y ayudándoles a encontrar el método que funcione mejor para ellos. De forma continua, es crucial asegurarse de que se encuentre un régimen que funciona para los pacientes y que por tanto van a cumplir. Un régimen que el paciente ve complicado es probable que no tenga éxito. Si cree que el paciente necesita 5 puntos de infusión y el hecho de insertarse una aguja por sí mismos les hace sentirse incómodos, entonces es poco probable que se vayan a insertar 5 y por tanto es probable que no cumplan con el tratamiento. La resolución de problemas también es crucial. Deben existir preguntas de seguimiento como: ¿qué tal fue el tratamiento? ¿Qué problemas tuvo? ¿Hubo algún problema que quisiera mejorar con el que podamos ayudarle? Con un poco de suerte, los ponentes anteriores habrán tocado también este punto. En conclusión, el tratamiento con inmunoglobulina subcutánea es un tratamiento seguro y efectivo. Proporciona un buen reemplazo de anticuerpos, así como profilaxis contra infecciones. La mayoría de los pacientes están satisfechos con este tratamiento. Sienten que como que han ganado control sobre sus vidas y que están controlando la enfermedad. El punto clave para el personal sanitario a tener en cuenta es que la formación y supervisión continua es de total importancia. Es preciso realizar un seguimiento de los pacientes y se precisa tener una comunicación continua con los mismos. ¿Cómo va su tratamiento? ¿Tiene problemas con las infusiones? ¿Le gustaría hacer sus infusiones más rápidas o más lentas? ¿Le gustaría que este tratamiento terminara lo más rápido posible? Existen múltiples combinaciones y probablemente haya una combinación para cada paciente con la que estén satisfechos y puedan cumplir para llevar a cabo su tratamiento de reemplazo. Gracias.